Aleluya, paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Vamos a seguir con este gozo precioso. Gloria a Dios. Siento que el Señor me ha ayudado, mis hermanos, de alguna manera. Pues siempre estar pendiente. Cuando ve que nosotros hay una sincera intención de hacer las cosas mejor para su obra, para la congregación. Yo he estado pidiendo al Señor que me ayude a ser más sabio, más prudente en cuanto a todo lo que respecta a mi desempeño en el ministerio, que por la gracia de Dios estoy ejerciendo ya desde hace algunos años. Pues siento que el Señor me ha ayudado, dándome la luz, dándome el entendimiento para que pues de alguna manera los cultos sean de tal forma que honremos más a Él. Ese es el propósito principal, de que el Señor se agrade, y agradando al Señor, hermanos, pues todo está bien. Gloria a Dios, sin descartar nuestros errores, nuestros hierros, nuestros fallos, que también debemos ponerlos ante la planta del Señor como una ofrenda. Gloria a Dios, y como pues un fruto de sinceridad, reconociendo que solo su gracia misericordiosa nos hace aptos para estar en la lucha, para seguir adelante a cada día, para pasar por sobre toda oposición, por sobre toda contrariedad, tanto humana como espiritual. Y pues adelante, mis hermanos, los invito para que abran sus Biblias. Iniciamos la predicación de esta tarde, este domingo ya 29 de julio del 2018. Vamos allí a Proverbios capítulo 18. Primeramente localicemos el capítulo 18 de Proverbios. Gloria a Dios. Amén. Estando ahí en Proverbios capítulo 18, acompáñenme con su vista en el versículo número 13 solamente. Dice así en el nombre del Señor Jesús: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Amén. Antes de que se sienten, acompáñenme una vez con su vista para releer una vez más este versículo. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Amén, hermanos. Tomen su asiento, yo les pague la reverencia a la palabra de Dios. El tema de la predicación continúa siendo negar al Señor Jesucristo. Y el punto que estamos viendo dentro de ese tema es que una de las formas en que nosotros le vamos a negar va a ser con nuestro silencio. Con nuestro silencio muchas veces le vamos a negar al Señor Jesús. Pero eso lo venimos viendo con base en Mateo 10:33, en donde el Señor le dijo a los apóstoles originalmente: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esas fueron las palabras textuales que salieron de la boca de Dios, y por lo tanto es una de las prevenciones, no es la única, porque hay varias más que el Señor mencionó, pero es una de ellas que vienen revestidas de una seriedad que nos conmina a ponerle atención a esa prevención, porque el hecho de que el Señor Jesús diga que Él en un momento dado va a negar a un gran número, aunque
esta expresión no aparece allí, pero por lo que nos dice la palabra de Dios muy enfáticamente en el Nuevo Testamento, de que no son muchos los que se salvan, entonces están implícitas ahí las palabras de que un gran número de los que inician la carrera con el Señor correctamente, va a llegar el momento lamentable, triste y trágico, en donde después de haber comenzado a confesar al Señor, a reconocerle, a confesarle públicamente ante el mundo, va a llegar el trágico momento en que va a ser lo contrario, o sea, que se le va a negar. Y una de las formas es mediante el silencio, o sea, cuando nosotros debamos hablar y que no hablemos. Pero este versículo 13 que acabamos de leer en Proverbios 18 aparentemente no tiene conexión con el tema que estamos viendo, pero yo quiero que lo veamos desde otra perspectiva que nos ayude a nosotros de muchas maneras para ser mejores cristianos, primeramente ante Dios y después ante la iglesia y después ante el mundo. Gloria a Dios. El proverbista, el rey Salomón, llegó a decir estas palabras: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es muy importante que todos los que pretendamos ir al cielo, aprendamos correctamente el arte de la conversación. La conversación normalmente se va a dar entre dos personas. También se le llama un diálogo. Y por lo tanto, ello nos va a ayudar a nosotros para adentrarnos más en el entendimiento, en el parecer, en el corazón de las personas con quienes tengamos la oportunidad de conversar, de platicar. Y por lo tanto, eso nos va a ayudar a nosotros a tener una base más definida, más sabia, para poder en su oportunidad darles el mensaje apropiado, ya que no a todas las personas les vamos a citar las mismas citas bíblicas regularmente, aunque todas son saludables, pero dependiendo de lo que nosotros percibamos en las personas, sus luchas, sus sentires, su espíritu con que se conducen, nosotros tenemos que elegir sabiamente el mensaje del evangelio que les vamos a compartir. Y aquí el proverbista usa dos palabras para calificar la conducta de aquel que responde, que habla antes de que la persona que está delante de nosotros termine de expresar lo que él trata de comunicarnos. ¿Sí? Y por lo tanto, lo hace de una manera muy censurada, lo hace de una manera muy, pues, hasta cierto punto muy dura, aquel que interrumpe a alguien que está hablando. Y las palabras que usa son las que tenemos en la segunda parte del versículo, que es fatuidad y oprobio. Aunque nosotros en predicaciones pasadas vimos que podemos confesar al Señor Jesús también con nuestro silencio, de alguna manera este versículo nos va a llevar también a esa circunstancia de confesarle con nuestro silencio, aunque lo estamos viendo en el versículo 33, que es lo opuesto, negarle con nuestro silencio. Pero
este análisis de este versículo 13, quise tomarlo, mis hermanos, junto con otras citas bíblicas también, para que nosotros, al platicar con otras personas, principalmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios, va a ser del todo normal que la persona a quien le estemos compartiendo va también a exteriorizar palabras, va a exteriorizar inclusive en muchas ocasiones su respectivo punto de vista sobre el Evangelio. Y cuando eso suceda, nosotros tenemos que aprender a escuchar a esa persona, aun cuando nosotros no compartamos ese parecer. Pero tenemos que escucharla. De mi parte, me he encontrado con experiencias una y otra vez de que al estar compartiéndole el mensaje de salvación tanto a personas convertidas aparentemente como a personas inconversas, me he encontrado con la triste realidad, y este es un lamento que se escucha por todos lados, que todos queremos ser escuchados, pero muy pocos queremos poner atención a escuchar. Y esto es un problema lamentable, gloria a Dios. Las palabras que usa Salomón aquí para aquel que comete la falta de prudencia al interrumpir al que nos está hablando son fatuidad y oprobio. ¿Qué es una fatuidad? La palabra fatuidad viene de fatuo. Una persona que es fatuo o fatua, depende si es hombre o mujer, es una persona que ostenta una presunción ridícula. Yo sé mucho, yo conozco mucho, a mí nadie me tiene que decir esto, a mí nadie me tiene que enseñar esto. Eso es una fatuidad, aun cuando sea una realidad que conoce, que sabe, tanto en teoría como en la práctica, determinadas artes, determinadas áreas de conocimiento de la ciencia. De todas maneras, ya el hecho de mencionarlo ya es una fatuidad. Presumir, ostentar algo ridículamente, eso es ser fatuo. Y Salomón dice que eso es lo que denota a alguien que interrumpe a aquel que está compartiendo algo en ese momento. La otra palabra que le tenemos con mucha claridad es oprobio. Oprobio es, de acuerdo al diccionario, la definición es una deshonra o vergüenza pública. En otras palabras, para entender esto con más claridad, cuando nosotros o cualquier persona interrumpimos a aquella persona que nos está compartiendo un determinado mensaje, un determinado tema, cuando nosotros interrumpimos a esa persona, estamos lanzándole un mensaje que tiende a deshonrarlo, que tiende a avergonzarlo. Y eso no le agrada al Señor y nunca va a ser un buen testimonio en un cristiano. A mí, en lo personal, me ha tocado expresarle palabras principalmente a personas que se ostentan de profesar una determinada doctrina, una determinada religiosidad, y que no están dispuestas a escuchar. Yo les he dicho, es una lamentable falta de educación, de que usted me esté interrumpiendo. No es porque yo lo merezca ni porque sea digno, sino porque usted se denigra ante Dios al estarlo haciendo. Mire, cuando usted me estuvo compartiendo, me estuvo hablando,
la estuve escuchando atentamente, no la interrumpí porque eso es falta de educación. Ahora, ya que usted terminó, ahora yo que le estoy hablando y usted me interrumpe, definitivamente no denota un buen testimonio. Y si eso es lo que está saliendo a testificar, pues denota que no tiene tampoco un buen maestro, un buen pastor, un buen instructor, que no les enseña de alguna manera a ser sabios y educados al estar platicando, mis hermanos. Y ese es el punto tal vez principal de ver este versículo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la templanza de disponernos a escuchar a la persona que tenemos enfrente y a no interrumpirla, vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes, y con ese silencio, con esa atención, con esa educación, vamos a honrar al Señor Jesús, vamos a confesar al Señor Jesús, no le vamos a negar, vamos a confesarlo, gloria a Dios. Cuando interrumpimos nosotros a aquella persona con la que estamos platicando y que en ese momento nos está hablando, se desencadenan una serie de consecuencias trágicas en el ámbito espiritual, principalmente sobre nosotros. En primer lugar, estamos demostrando una falta de educación y una falta de aprecio hacia aquella persona que nos está hablando al interrumpirla, en primer lugar. En segundo lugar, al interrumpir yo a aquella persona, estoy evitando conocer de una manera más clara, de una manera más a fondo, lo que esa persona está tratando de comunicarme. No lo voy a comprender y por lo tanto no voy a poder yo a hacer una expresión o una réplica apropiadamente. No voy, en otras palabras, a hablarle con la debida sabiduría. ¿Por qué? Porque no dejé que terminara de decirme lo que me quería decir. Y por lo tanto, no voy a completar todos los elementos que yo necesito tener para emitir en un momento dado un consejo, un mensaje apropiado de la palabra de Dios. En ocasiones, cuando nosotros interrumpimos a aquella persona, por ese solo hecho le estamos diciendo que lo que nosotros estamos hablando es más importante que lo que ella trata de decirnos. Sí, lo mío es más importante que lo que tú me estás diciendo. Eso le queremos decir, aun cuando no lo digamos con esas palabras textuales, pero va ese mensaje ahí, un mensaje negativo, un testimonio negativo. Lo mío es más importante que lo que tú me estás diciendo y por lo tanto debes callarte y escucha lo que yo te digo. No debemos hacer eso, gloria a Dios. Cuando nosotros nos de alguna manera tenemos la suficiente templanza para escuchar a la persona, no solamente vamos a resistirnos a la tentación de elaborarnos nosotros una respuesta prematura, sino que vamos a dejar que la otra persona hable todo lo que tenga que hablar, y de esa manera vamos a percibir también el fondo de sus palabras, con qué intención lo está diciendo, con qué espíritu lo está diciendo, cuáles son sus luchas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus hierros, y de esa manera podremos nosotros en su oportunidad a hablarle de una manera más
acertada. Gloria a Dios. Miren, muchas veces cuando nosotros nos disponemos a tener la suficiente paciencia y prudencia y educación de escuchar a las personas hablar, nuestras respuestas se van contestando por sí solas a medida de que la persona sigue hablando. Cosa que nosotros truncaríamos, estorbaríamos si interrumpiéramos. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos tenido la triste experiencia? Ya no vamos a decirlo con una persona inconversa. Ya no vamos a decirlo tampoco con un hermano que nada más forma parte de la congregación y que no tiene hasta cierto punto responsabilidades en el ministerio, sino que llega a los cultos y se sienta en la banca a escuchar, gloria a Dios. Sino lo triste es que hemos tenido la experiencia, yo las he tenido, creo que ustedes también las he tenido, yo puedo asegurarlo sin temor a equivocarme, con pastores, con ministros que nos han dicho: si lo que viene a decirme es esto y esto y aquello, ahórrese sus palabras. Puede hacer lo que usted quiera. Hermano, es que yo no le vengo a decir eso. Mi inquietud que me trae con usted es esta, mire. Yo vengo buscando un consejo de esta índole. ¿Cuántas veces me ha tocado tener esta triste experiencia? Y, hermanos, pues es una condición muy triste. Cuando menos en esta congregación, mi deseo es que aprendamos nosotros el arte de la conversación y que nos aguantemos en nuestro interior cuando estamos platicando con cualquier persona, aun cuando lo que estamos escuchando sepamos que es errado, que no es de acuerdo a la palabra de Dios, pero escuchémosla. Miren, el Señor Jesucristo tuvo esa preciosa característica. Él, nosotros no tenemos esa capacidad, ¿ya? Cuando le decimos a alguna persona o que una persona nos ha dicho: ya sé lo que me vas a decir, como si tuviéramos nosotros, o tal o cual persona, hermano, hermana, lo que sea, pastor, algún atributo especial de poder leer los pensamientos del otro y así ya elaborar una respuesta anticipada. Nosotros no tenemos eso. Siempre que hacemos eso, lo hacemos de una manera con torpeza. Pero el Señor Jesucristo sí tiene ese atributo. Lo ha tenido desde la eternidad hasta la eternidad, de saber lo que hay dentro de las personas. Él sí tiene toda la razón de contestar anticipadamente. Pero Él no lo hizo. Él siempre atendió a las gentes, las escuchó. Nicodemo le llegó de noche: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Y ya que lo escuchó el Señor, entonces ya le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y así el Señor escuchó a las multitudes, escuchó a las personas, tanto en grupo como en lo individual, y en su momento les dio el mensaje que caló hasta lo más profundo de las entrañas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también. Gloria a Dios. Y por lo tanto, mis hermanos, es una buena señal que nosotros vamos a dar hasta cierto punto un mensaje sin palabras cuando aprendamos a escuchar a otra persona y que la otra persona termine, que agote lo que quería decirnos y va a sentir una gratitud. A mí me lo han dicho. Miren, esto no es una jactancia. Gracias por no haberme interrumpido. Gracias por haberme escuchado. No pasó desapercibido para mí
que en todo este rato que yo le estuve hablando, usted me estuvo escuchando. Yo conozco hermanos, conozco hermanas, conozco pastores, conozco ministros que, gloria a Dios, con un testimonio precioso que honran al Señor Jesús. Y que se abstienen de hablar mientras la otra persona está hablando. Qué bonito. En su momento, nosotros ya tenemos todos los elementos para emitir una respuesta apropiada, para formarnos un juicio, para emitir un mensaje de acuerdo al espíritu que percibimos en las palabras de aquella persona. Y entonces sí, es el momento de hablar. Pero el proverbista dice, no lo hagamos antes de terminar de oír, porque vamos a estar dando un mal testimonio. Gloria a Dios. Vamos a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Allí en Eclesiastés capítulo 3 voy a leer yo del versículo 1 al versículo 7. El énfasis lo tenemos en el versículo 7 para efecto de conectarnos y de seguir la línea del tema que estamos viendo. Pero quiero leer desde el versículo 1 porque es un contexto, mis hermanos, que todos los versículos del 1 hasta el 8 inclusive, pero nada más hasta el 7 porque ahí es donde tengo detectado el punto que yo quiero que sigamos con el tema. Pero todos los versículos del 1 al 8 son versículos que están prácticamente soldados, bien unidos. Y dice así, del versículo 1 en adelante, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo, dice el Señor a través del rey Salomón, que también fue el autor del libro de Eclesiastés. No hay cosa en esta vida, dentro del diseño que Dios ha hecho para nuestra existencia en este mundo, no hay cosa que no tenga su lugar, su momento en nuestra vida, y nosotros vamos a hacer bien en acoplarnos, en dejar que el Señor nos instruya, nos prepare para que cuando llegue cada uno de esos momentos, nosotros recibirlos con sabiduría, con gratitud, y no con ingratitud o renegando, mucho menos. No. Empieza diciendo tiempo de nacer. Esto trae una serie de consecuencias. No voy a adentrarme en todo, mis hermanos, aquí nos llevaría varias predicaciones,
pero solamente para hacer una ilustración de que todo tiene su tiempo. Cuando viene y nace un miembro en la familia, se genera una serie de esquemas de alegría, de gozo, de proyectos, de planes, y nos culmina esa venida de ese nuevo ser en la familia a hacer cambios, inclusive en algunos aspectos de nuestra vida. Yo no quiero que mi hijo, yo no quiero que mi hija me vaya a conocer una mala palabra. Yo no quiero que vaya a ver en mí que soy un borracho, que soy un esto o aquello. Entonces, muchas veces esto viene a animar a hacer ajustes en la vida, trae alegría. Al contrario, el tiempo de morir es todo lo contrario. Querámoslo o no, trae dolor. Si el nacimiento trajo risa, el momento de la muerte trae llanto. Lo contrario. O sea, todo eso vamos a esperarlo a su tiempo. Pero de ahí yo quiero saltarme al versículo 7, que es donde les dije que estaba el énfasis, y es la parte final. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. De una manera muy concreta, nosotros vamos a confesar al Señor Jesús en un tiempo en que debamos de callar, y le vamos a confesar también en un tiempo en que debamos hablar. Pero a la inversa, nosotros vamos a negar al Señor Jesús en un tiempo cuando debemos hablar, y nosotros vamos a callar. Sí, este es el punto del tema. Gloria a Dios. Cuando es tiempo de hablar, nosotros tenemos que hablar. Cuando es tiempo de callar, nosotros tenemos que callar. Yo ya he mencionado de alguna manera ejemplos de estos dos puntos en la vida cristiana. Yo estoy teniendo la experiencia en este tiempo con una persona con la que estamos yendo a trabajar juntos, que le he hablado de la palabra de Dios, le he hablado de la idolatría, y he percibido una reacción de burla, de menosprecio al mensaje de la palabra de Dios, de una manera así abiertamente. Y algunas veces me dice: y es que ahí donde estamos trabajando, antes era una iglesia católica grandísima, grandísima, y hay ídolos, hay algunos ídolos todavía por ahí, y de alguna manera en ocasiones pasamos juntos por ahí, porque tenemos que pasar por ahí. Me dice: mire qué bonito está este santo, o mire qué bonita está esta virgen. Ya le he dicho que esos son ídolos abominables ante Dios. Ya no tiene caso seguirle dando el mensaje en ese aspecto. Y estoy teniendo esta experiencia, la estoy viviendo. Tiempo de callar. Tiempo de callar. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a otro punto. En 1 Corintios capítulo 14. Y con este versículo en donde vamos a desplazarnos en todo aquello en que el Espíritu Santo nos dé luz para ver de alguna manera, dije 1 Corintios capítulo 14, cómo se puede negar a Dios a la inversa.
el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corintio, en los versículos 34 y 35, les dijo las siguientes palabras: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este contexto bíblico de entrada, quiero hacer aclaración de que para la cristiandad de este tiempo moderno, ya de esta segunda década del siglo XXI, esto es anticuado. Esto es meterse en un terreno machista, en un legalismo. Pero obviamente que esa reacción va a denotar una falta de reverencia, de respeto y de humildad y de sumisión a la palabra de Dios. ¿Sí? Algo no va a funcionar bien dentro de nosotros si nosotros desechamos esta porción de la Escritura con el pretexto de decir: es que ese mensaje fue nada más para los hermanos, para la iglesia de Corintio, que vivían de esta manera, que tenían estos problemas, pero ya no es para otro tiempo, ni para otras iglesias, nada más para las iglesias de Corinto, para la iglesia de Corinto. Sí. Pero al afirmar esto, nosotros entonces vamos a concluir que nada de la palabra de Dios va a ser para nosotros. ¿Por qué? Porque le tocó al pueblo de Israel todo el Antiguo Testamento, prácticamente. Le tocó a algunas de las comunidades religiosas del principio de este siglo. Le tocó a los líderes políticos, gobernantes del primer siglo. Le tocó a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia, a Corinto, a Éfeso, a Gálatas, etc. ¿Y qué nos toca a nosotros? Bueno, si nosotros lo tomamos desde ese punto de vista, pues no nos toca nada, porque nosotros no se nos escribió nada. No vivimos en aquel tiempo en que las cartas fueron dirigidas a congregaciones específicas. Pero la palabra de Dios tiene validez universal. Dicho de otra manera, es válida y aplicable para todos los tiempos de la historia de la humanidad, y ya hablando del Nuevo Testamento, para todo creyente que estemos nosotros viviendo bajo el tiempo de la gracia. Pero yo tengo interés en que entendamos bien el sentido de estas palabras. No son palabras machistas del apóstol Pablo, obviamente. No son palabras legalistas. No es irse extremos tampoco. El apóstol Pablo ha venido dando una serie de consejos en el desarrollo de los cultos en la iglesia de Corinto y también en la iglesia de todos los tiempos hasta este día. ¿Cómo es que los cultos deben llevarse a cabo? Y aún cuando ha habido algunas variantes de aquel tiempo hasta este tiempo, pero los tiempos de una manera no han cambiado en el desarrollo de los cultos, que es el inicio del culto, normalmente con alguna oración, con cantos que cantamos toda la congregación, con cantos especiales que algún miembro de la congregación quiera ofrendarle al Señor, con la ofrenda y después la predicación. Estos son los pasos regulares de los cultos. Ahora, la variante que había
había en la iglesia de Corinto, de acuerdo a lo que nosotros percibimos desde el versículo 26 en adelante, más específicamente del versículo 26 al versículo 32, el apóstol Pablo habla de que cuando el Señor se manifiesta mediante el hablar en lenguas, mediante profecía, el apóstol Pablo recomienda, dice, Dios es un Dios de orden. Y si alguien habla en lenguas, hermanos, si nosotros estamos siendo honestos con el Señor, Dios tiene un mensaje para la iglesia con esas lenguas, ¿no? Y como Él tiene un mensaje para la iglesia, Él va a proveer a alguien que las interprete. Ahora, si al Señor le place no poner a un intérprete, entonces aquel o aquellos que estén hablando en lenguas, bajen su voz, porque van a perturbar al resto de la congregación, ¿no? Muchos queremos ser muy espirituales y lejos de bajar la voz, bla, 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 y una serie de lenguas, un garabatero que se escucha y no hay intérprete. El apóstol Pablo, si entra algún inconverso o hay alguna visita en el culto, va a decir, estos son una bola de locos, porque no se sabe lo que dicen. Y el Señor no opera de esa manera. Ahora, pero si el Señor no le da la revelación de la interpretación a uno de los miembros de ahí del culto de la iglesia, esos hermanitos, esas hermanitas que están hablando en lenguas, hablen para sí mismos y para Dios. No es un pecado, pero el hecho de levantar la voz sin que haya intérpretes se hace un desorden de alguna manera en el culto, y eso no hay en la iglesia de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla de los profetas en el versículo 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí la palabra profetas o profetizar no se refiere a predecir algo que va a suceder en un tiempo futuro, aunque de alguna manera se refiere a eso, pero no de una manera especial como lo hacía Jeremías, como lo hacía Elías, como lo hacía Isaías, que le profetizaban al pueblo de Israel los juicios de Dios o la voluntad de Dios y qué es lo que Dios iba a hacer en ocasiones. Aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a ese tipo de profetas, aquí se está refiriendo a los predicadores. En aquel entonces muchas veces no sucedía como en este tiempo. Toma el tiempo de la predicación un solo elemento humano, un ministro, un pastor, y él solo inicia y termina, y no interviene más que un solo elemento humano. En aquel entonces no. Empezaba un hermano, daba un mensaje, después a los 10, 15 minutos se sentaba y se paraba otro y daba otra breve predicación. En ocasiones había hasta 3 predicadores en el culto. Está bien, dice el apóstol Pablo, pero háganlo uno por uno y los demás juzguen, dice en el versículo 29. Y en el versículo 31 aclara, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Sí. Está aconsejando el apóstol Pablo un orden, una prudencia que viene desde el cielo mismo. Y decir, no es correcto que alguien esté predicando y que el otro allá se pare y que los dos estén hablando, porque no va a haber edificación, no se va a comprender. Lejos de haber edificación, va a haber desorden. ¿Sí? Trae el tema de la predicación mediante la palabra profetizar, que es predicar. Ahora, yo he dicho que la división de la palabra de Dios en capítulos y versículos no se hizo
de una manera original cuando se empezaron a escribir los evangelios, los libros de la Biblia, sino que esto sucedió posteriormente, por ahí en el siglo XVI aproximadamente. Y aquí en el versículo 33, mis hermanos, desde una apreciación muy personal, el versículo 33 debe comprender solamente la parte conducente que dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y punto. Ahí debe haber terminado el versículo 33. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Por dos razones principales. Una, porque no hay una veracidad de que esta división en capítulos y versículos haya venido como una inspiración divina. Esto fue obra de eruditos, de miembros de algunas iglesias que tomaron esa medida con el sano propósito, pienso yo, de que el estudio de la palabra de Dios se hiciera más efectivo, que nosotros pudiéramos captarla mejor. Pero aquí digo esto con toda reverencia y con todo temor de Dios. El versículo 33 debió haber terminado hasta donde dice paz. Ahora, el versículo 34 debió haber iniciado con esta segunda parte del versículo 33. El versículo 34 debió haber iniciado donde dice: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque así se trae todavía el tema de la predicación. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que en lo tocante al ministerio de la predicación, de parte de Dios, no le es dado a la mujer ese ministerio de predicar la palabra en la iglesia. Aclaración: en la iglesia. Que no nos suenen estas palabras extremosas. Estas palabras no deben sonarnos extremosas, ni tampoco machistas o legalistas. No. El Señor, desde un principio, desde Adán y Eva, al hombre y a la mujer le asignó su debido lugar en la vida. Desde aquel entonces a Eva el Señor le asignó el lugar de ayuda idónea. A Eva no le correspondió dirigir, no le correspondió tomar la batuta y por lo tanto hacerse cargo de tal o cual situación y ejercer sobre Adán alguna autoridad. No, en ningún momento Dios le concedió ese atributo a Eva. Su lugar iba a ser ciertamente de respeto para con Adán, pero iba a ser siempre de subordinación hacia Adán. Iba a ser su ayuda. Alguien que ayuda es alguien que está siempre en lugar de recibir instrucciones y órdenes de lo que se tiene que hacer. Hasta ahorita yo no he conocido a ningún ayudante que le dé órdenes a aquel a quien está ayudando. Le puede dar una sugerencia, le puede dar un consejo, un parecer. Eso no es ilícito, no es pecado. A mí mi esposa una y otra vez me ha dicho: mira, eso que tú piensas hacer o eso que estás haciendo, a mi parecer estaría mejor que se hiciera de esta manera. Y muchas veces ha tenido la razón. Una sugerencia. ¿Por qué? Porque todos necesitamos, hermanos, en un momento dado de esa ayuda. Nadie somos autosuficientes. El único que es autosuficiente es Dios. Nosotros no. Y así, a través de todas las páginas de la Biblia, a la mujer el Señor le ha asignado un lugar de subordinación, de dependencia del varón. No cuestionamos eso. Al Señor le plació pues establecer esto así.
Y a nosotros como iglesia nos corresponde someternos a estas disposiciones de Dios. Pero este es un punto, mis hermanos, que quiero que veamos más a fondo, porque indudablemente que los que van a escuchar, los que escuchen esta predicación a través de las grabaciones, van a reaccionar tal vez momentáneamente de una manera opuesta, rebelde. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de libertades, de igualdades inclusive sexuales, en donde la mujer está al mismo nivel que el varón, y de alguna manera hay razón en eso, pero en el tono bíblico hay que ver lo que el cielo ha dispuesto respecto a esto. Y el punto sigue siendo esto, que las mujeres, al callar en las congregaciones, voy a anticipar algo de lo que vamos a iniciar en la siguiente predicación. Voy a decir esto a la contra, que las mujeres, cuando predican a la iglesia, están deshonrando a Dios, están faltándole el respeto a Dios primeramente, están lanzando un mensaje mundanalizado. Sí, ¿por qué? Porque a través de las páginas de la Biblia al Señor no le plació concederle a la varona el ministerio de la predicación. Tiene toda la libertad de parte de Dios en hablarle a las almas, en los hogares, en la calle, en la plaza, en casa, etc. Pero no en la iglesia. Bien, hay mucho más que decir a esto. Quiero reservarlo para la próxima predicación, porque el tiempo, como siempre, es nuestra limitante aquí y se nos ha terminado. Y vamos, si el Señor nos concede, a continuar con este punto muy importante. ¿Cómo es que nosotros negamos al Señor? Ahora ya vamos a hablar de una manera muy concreta de la mujer que el apóstol Pablo está señalando aquí en su permanencia dentro de la iglesia en los cultos. ¿Cuál es la postura que el Señor le asigna ahí dentro? Gloria a Dios. Dejamos aquí pendiente, mis hermanos. Vamos a orar. Necesitamos nosotros que el Señor nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a someternos. Bendito Salvador.